Entonces, va a oír eso entonces. Muy buenas noches a todos los que estamos reunidos en este momento. Nosotros como Iglesia Verbo acostumbramos a hacer nuestras iglesias en el hogar, en diferentes lugares. Y hoy estamos haciendo este grupo al cual le denominamos la familia Solís. Así que hemos estado hablando en capítulos anteriores con referencia al reino de los cielos y hemos hablado de diversos temas que en cierta manera nos enfocan en lo que es la realidad espiritual en la cual vivimos. Pero hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que son patrones y principios del reino de Dios. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre las llaves espirituales que nos proporcionan la entrada al reino de Dios. Cuando nosotros ocupamos una residencia en el reino de Dios, debemos de aprender sobre los patrones y los principios de la vida del reino. Es similar a aprender al estilo de vida de un nuevo país, el cual pues cuando se emigra de un lugar a otro, pues obviamente tenemos que aprender las costumbres y los principios que de alguna manera ahí se establecen. La Biblia es un registro escrito de los patrones y principios por los cuales el reino de Dios opera. Antes de que podamos ver estos principios en los capítulos siguientes, debemos de entender su importancia. Los patrones y principios. Un patrón o un modelo es un original o un prototipo de algo creado con el propósito de la imitación. Es algo que fue diseñado para ser copiado o ser imitado. Por ejemplo, el vestuario son muchas veces patrones o modelos por los cuales nosotros nos vestimos. Un modelo de vestido se pone en el material y es cortado según el patrón en el cual se creó el modelo. Y se genera otra copia particular en relación a lo que es la ropa. De hecho, pueden crearse muchos vestidos del mismo modelo y ellos serán todos idénticos porque ellos vinieron del mismo modelo. Un principio es una verdad, es un método, es una regla adoptada como la base para la acción o la conducta. Es una verdad general compuesta de otras verdades subordinadas. Verdades subordinadas están relacionadas con la verdad general. Por ejemplo, un principio básico de la Constitución de los Estados Unidos nos provee la libertad de expresión, como muchas otras naciones. Las verdades subordinadas incluyen los derechos para escribir y hablar libremente. Esto nos permite expresarnos y decir las cosas que pensamos. Y esto está establecido en esa Constitución. Y eso es lo que podemos llamar como un principio por el cual se rige la nación. Según el versículo de Primera de Crónicas 28:19, dice que todo esto, dijo David, está por escrito, porque la mano de Jehová está sobre mí y él me ha hecho entender todos los detalles del diseño. Eso se llaman principios. Dios lo establece en ese versículo. Un patrón bíblico es un modelo espiritual o un ejemplo dado en la escritura con el propósito de imitarlo. Por ejemplo, la vida de Jesucristo nos da un patrón o un modelo que los creyentes
debemos de seguir. Un principio bíblico es una verdad espiritual enseñada en las Escrituras. Los principios frecuentemente incorporan principios subordinados, adicionales, que se aplican a muchas situaciones diferentes. Por ejemplo, un principio bíblico enseñado por Jesús es dar y os dará. Sus verdades subordinadas se aplican al dar el dinero, el bienes materiales, la amistad, el servicio. ¿Cuántas cosas se pueden dar en ese sentido? En cada uno de estos se reciben los beneficios espirituales como resultado del acto de dar. En Ezequiel 43, de 7 al 12, pues no lo vamos a leer. Este pasaje enfatiza la importancia de patrones y principios. Dios estableció modelos específicos para la nación de Israel, que ellos debían de seguir y que son modelos espirituales de conducta, así como modelos materiales para sus lugares de adoración. Pero Israel estableció sus propios patrones. Esto es lo que Dios quiso decir cuando Él dice que ellos colocaron su umbral junto a mi umbral y sus postes junto a mis postes. Porque Israel dice que creyó sus propios modelos. Ellos eligieron una pared de separación entre ellos y Dios, que detuvo el fluir del poder de Dios. Ello impidió que su culto y servicio no fuera aceptable a él. El profeta Ezequiel dijo a las personas: si mirasen el patrón de Dios y tomasen las medidas del modelo de sus vidas de acuerdo con él. En Ezequiel 43, 10 dice: y tú, oh hijo de hombre, declara a los de la casa de Israel lo concerniente al templo, y que tomen nota de las dimensiones de sus planos para que se avergüencen de sus pecados. Cuando las personas establecen sus propios modelos de conducta, sus propias reglas sectarias, religiosas o culturales, ellas establecen una falsa norma de medida. Ellas empiezan a enseñar tales cosas como doctrinas bíblicas que no son nada más que mandamientos de hombres. Jesús dijo de tales personas en Mateo 15:9: en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Es importante entender los patrones y principios bíblicos, porque de otra manera su culto a Dios puede ser en vano. Hay muchas normas del mundo, hay muchos modelos diferentes para la conducta. El éxito que en el mundo el hombre pueda seguir, pues obviamente no tiene ningún sentido en la vida futura del reino de los cielos. Los hombres son medidos por otros hombres en lugar de ser por la norma de Dios. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios 10:12, porque no osamos clasificar, porque no osamos clasificarnos o compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos, pero ellos, midiéndose y comparándose a sí mismos, consigo mismos, no son juiciosos. Es un versículo un poco complicado en cierta manera de poder entender, ya que lo que este versículo nos permite ver es cómo el mundo en cierta manera ha adoptado ciertos principios que a la postre no son aceptables a la sabiduría de Dios. Cuando Moisés recibió las instrucciones de construir el tabernáculo, él fue avisado para hacer todo según el modelo dado por Dios.
Éxodo 25, en el versículo 9 y en el 40, dice lo siguiente: haréis el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios, conforme a todo lo que yo te mostraré. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ellos, en Hebreos 8:5, dice que ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por acabar el tabernáculo, diciendo: mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El rey David tuvo el cuidado para seguir el modelo de Dios cuando él planeó la construcción del templo. En Primera de Crónicas 28:19 dice que todo esto, dijo David, está por escrito, porque la mano de Jehová está sobre mí y él me ha hecho entender todos los detalles del diseño. Estos hombres tuvieron el cuidado para seguir el modelo de Dios en el mundo físico. Cuánto más cuidadosos nosotros debemos de ser para seguir los patrones y principios espirituales encontrados en la Biblia. En Juan 13:15, Jesús fue el gran ejemplo por el cual los creyentes debemos de modelar nuestras vidas. Y dice de la siguiente manera: porque ejemplo os he dado, para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. Las vidas de los hombres y mujeres de Dios son registradas en la Biblia como modelos para nosotros seguirlos. En Primera de Corintios 10:6 dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. También en Primera de Corintios 10:11 dice que estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritos para nuestra instrucción. El registro de las naciones en la Biblia proporciona ejemplos positivos para otras naciones para que las sigan y algunos ejemplos negativos para evitar. En 2 de Pedro 2:6 dice: y se condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Los líderes cristianos deben de ser ejemplo a sus seguidores. La Biblia en Primera de Pedro 5, del 2 al 3, dice: apacienten el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo, sino como ejemplos para el rebaño. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3:17: hermanos, sed imitadores de mí y prestad atención a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y segunda de Tesalonicenses 3:9 dice: no porque no tuviésemos autoridad, sino para daros en nuestras personas un ejemplo a imitar. Los creyentes debemos de ser modelos espirituales para todos aquellos que no conocen al Señor. Nosotros debemos de mantener un ejemplo espiritual positivo para que otros puedan seguir. En Primera de Timoteo 4:12 dice: nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. En Primera de Tesalonicenses 1:7 dice:
de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Y Tito 2:7 dice, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras. Demuestra en tu enseñanza integridad y seriedad. Si nosotros deseamos proveer un modelo espiritual positivo a otros, entonces debemos de entender y debemos de incorporar los principios bíblicos a nuestra vida o nuestra manera de vivir. En Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y Hebreos 6:2 nos dice que la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y por último está Hebreos 6:3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hay ciertos principios fundamentales que todos los creyentes debemos de entender. Estos principios incluyen la importancia de la fe, la insensatez de tratar de salvarnos por las buenas obras, el significado del bautismo, los dones espirituales, el hecho de la resurrección y vida eterna. Para marchar hacia la madurez de nuestro entendimiento, necesitamos ir más allá de las enseñanzas elementales, hasta una teología más completa, una mejor comprensión de la fe. Y eso es lo que el autor pretende hacer. Los cristianos maduros debemos de enseñar a los nuevos creyentes los fundamentos. Luego, al actuar en conformidad con lo que saben, los que son maduros aprenderán aún más de la palabra de Dios. Los cristianos necesitan ir más allá de los rudimentos de su fe y entender que Cristo es el sumo sacerdote perfecto y el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. En lugar de discutir acerca de los méritos respectivos del judaísmo o del cristianismo, debemos depender de Cristo y de vivir para Él. Esto es una pequeña introducción de lo que vamos a estar hablando más adelante sobre los patrones y los principios bíblicos que nosotros debiéramos de aplicar en nuestras vidas. Porque todos estos principios, en cierta manera, nos permiten vivir en un reino en el que su base está en la palabra de Dios. Y ahí están los principios en ese sentido. Hay algunas preguntas que en cierta manera vamos a hacer entre nosotros y aquí sí quisiera que pudiéramos participar un poco para poder entender un poco más sobre cada uno de estos conceptos e ideas que en cierta manera están descritos en la palabra de Dios y en este material se hacen relevantes en cierto sentido. Hablamos de patrones y hablamos de principios, hablamos de patrones bíblicos y hablamos de patrones y principios de la vida del reino de Dios. Pero para poder llegar a entenderlos, necesitamos entender primero qué significa la palabra patrón. Y creo
que Rosy, como ha trabajado mucho en lo que es la costura, sabe aspectos sobre patrones, ¿verdad? ¿Cómo se manejan los patrones? ¿Verdad? ¿Cuáles son los patrones en la costura? ¿Verdad? Para poder entender esto, Rosy. La verdad que nunca trabajé con patrones, ¿verdad? Pero Pero sí los entendés. Yo creo que es una muestra, ¿no? Porque si te dicen, ah, le traigo esta camisa, esta blusa, este vestido, y quiero que así me lo haga, pues uno ya tiene la idea de cómo lo va a, primero a medirlo, a cortarlo, luego a coserlo y finalmente va a ver si está igual que el patrón que te ha llegado. Si te ha llegado, va una muestra que te ha llegado. Y yo creo que ese es el seguir de nosotros, va el patrón que es nuestro Señor Jesucristo, que él nos ha dejado como una enseñanza, pues por medio de su palabra. Dice, sed hacedores de mí, como yo soy de Jesucristo, decía Pablo. Entonces, son patrones que creo que podemos nosotros seguir, que nos cuesta, sí, pero tenemos la guía que es su palabra para poder seguir. Así es. ¿Para qué seguir un patrón? Si lo pensamos desde el punto de vista de una costurera, ¿para qué seguir un patrón? Tía Mari, ¿qué piensa? Ponga su micrófono. Ya no se pudo. Okay. Yo pienso que un patrón es un modelo exacto que hay que seguir, ¿verdad? Por Sí. ejemplo, tal vez en algunas oportunidades uno ha tenido un patrón de cualquier cosa, ¿verdad? Y le dan un modelo. Y entonces uno tiene que hacer lo que le toque hacer exactamente como el modelo que le están dando a uno, ¿verdad? Entonces un patrón es en la costurería o en pastelería o en cualquier cosa, es un modelo exacto que uno tiene que sacar igualito al que le están dando, ¿verdad? Claro, de hecho, un patrón es un original en el cual se requiere sacar varias imitaciones que puedan reflejar la originalidad del modelo a reproducir, ¿verdad? Eso viene a ser un patrón. Y la Biblia nos refleja a nosotros eso, un patrón. La Biblia nos da a nosotros un patrón, una forma de vivir, una manera de hacer las cosas. Lamentablemente, a nosotros nos cuesta muchas veces ser imitadores en ese sentido. Pablo lo repitió varias veces en cuanto a la idea de que sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo realmente al final, Cristo es el modelo o el patrón original, por lo cual nosotros nos tenemos que reproducir en ese sentido. Entonces, volviendo otra vez al concepto del patrón. Un patrón es un original o modelo de algo creado con el propósito de ser imitado, ¿verdad? Es algo diseñado para ser copiado o imitado, ¿verdad? Ese es el asunto. Pero volviendo otra vez a la reflexión, podemos pensar, ¿qué es entonces? Si el patrón es un original, ¿qué es un principio en sí? ¿Verdad? ¿Qué es un principio? ¿Cómo yo puedo entender la palabra principio en ese sentido?
¿verdad? Tía Mari ya está lista para Sí. podernos ayudar. Amén. Amén. ¿Se me oye? Sí, le escuchamos re bien. Sí. El patrón es un diseño original que a seguir, que le mandan a uno que tiene que hacer, ¿verdad? Y le dicen, necesito tantos, entonces uno tiene que seguir igual, todo, para que todo salga bien. Entonces, es un principio que uno tiene para hacer algo que va a producir. Ahora, debemos de entender un poquito la diferencia entre lo que es un patrón y un principio. Un patrón ya dijimos que es un modelo original, pero un principio es una verdad, es un método, es una regla, es una base para la acción. De hecho, yo creo que deben de haber principios para poder hacer un patrón, para generar un modelo que nos sirva para desarrollar pues más vestidos, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, si eso funciona de esa misma manera, pues obviamente pensemos un poco sobre cuáles son los principios en los que en cierta manera nos exhortan a seguir para seguir un patrón que ya está establecido en la palabra de Dios. Y a eso nos tenemos que regir en ese sentido. Pero obviamente aquí estamos hablando de cosas materiales, pero en el mundo espiritual debemos de pensar más en un patrón bíblico. Un patrón bíblico es un ejemplo espiritual cedido en la escritura para el propósito de imitarlo. Ahora, si podemos entender un poco sobre la idea de lo que es un patrón bíblico, podríamos entender entonces el significado de patrones y principios de la vida del reino. Patrones y principios de la vida del reino. Ahora, si hay modelos a seguir, pues obviamente tienen que haber principios para poder saber cómo seguir esos modelos que ya están establecidos. Y eso es lo que hace la Biblia en nuestro contexto. El poder entender esos principios que nos permitan, ya sabemos a quién seguir, pero el problema muchas veces está en cuanto a cómo hacemos para seguirlo. Y ahí es donde están establecidos los principios. Principios en los que nosotros debemos de funcionar para obtener frutos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, yo creo que este tema, pues como introducción, es una parte muy importante en relación a la manera de vivir. ¿Cómo vivimos en este mundo? Aun si la Biblia nos dice que nosotros no somos de este mundo. Nosotros, Jesús mismo lo dijo, Señor, guárdalos del mal, porque ellos no son del mundo, ¿verdad? Aunque están dentro del mundo, deben de ir aprendiendo los patrones y los principios para que al final puedan tener éxito en lo que hacen, ¿verdad? Y no solo en lo que hacen, sino en lo que van a reproducir para el propio futuro. Porque al final, cuando nos presentemos delante del Señor, pues vamos a ir con lo que aprendimos aquí en la tierra y cómo vivimos aquí en la tierra. De ahí el hecho de que el Señor nos vaya a pedir cuentas en cuanto a qué hicimos con lo que Él nos dio para poder desarrollar un buen modelo o una imitación de Cristo, quien es el reflejo de lo perfecto, de lo transparente. Eso es básicamente, ¿verdad? Entonces, doña Bertita, ¿qué piensa de todo esto?
Ponga su micrófono. Ponga su micrófono. Ah, yo creo que se cortó. Ah, no, ahí está. Todavía no. Ahí está. Ahora sí. Ya. Acerca de los valores, ¿me escuchan? No, estoy hablando del el patrón, ¿Aló? los principios. Sí le oigo. Sí, ujú. Sí, del patrón es como que Dios nos enseña que nosotros les enseñamos los valores a nuestros hijos, valores y principios Sí. que ellos pues tienen que seguir. Entonces, al igual es Dios, ¿verdad? Él es el patrón y nosotros tenemos que seguir los valores que el Señor nos da, lo que nosotros aprendemos, lo que Él quiere que nosotros sigamos adelante. Esos son los principios que Dios nos enseña a seguir, o sea, los pasos de Dios, ¿verdad? Porque Él es el patrón y nosotros pues tenemos que aprender cada día a lo que usted nos está enseñando en esta noche. Así es, sí. Sí, nos está escuchando, tía Mari. ¿Por qué es importante aprender esto? ¿Por qué es importante saber cuáles son los principios? Rosy, ¿qué piensas tú de eso? Porque un principio es un comienzo, es una preparación, porque si vemos al agricultor para tener un fruto, pues tiene que preparar antes su tierra y para después ver un buen fruto. Esa es la preparación, el principio que está haciendo para poder ya tener una cosecha. Sí. Y yo creo que es, si no hay un principio, pues cómo vamos a ser guiados para poder tener patrón, pues. Todo tiene un principio, una preparación para poder. Yo creo que ese es un buen ejemplo, el hecho de pensar en un agricultor. Cuando vemos el fruto del esfuerzo de un agricultor cuando siembra maíz, por ejemplo, es el modelo a seguir para obtener la misma calidad de fruto en la cual nosotros queremos obtener. Pero para poder llegar a tener lo que ese modelo nos refleja, pues necesitamos seguir ciertos principios que él siguió para poder llegar al punto en el que pudo obtener el mismo, para que nosotros podamos obtener el mismo fruto, ¿verdad? Entonces, si pensáramos en eso como modelo y quizás analizáramos un poco la idea de cómo fue que él llegó a ese punto, ¿qué principios tendríamos que aplicar para poder llegar a obtener ese mismo fruto? De hecho, necesitamos analizar la tierra, saber qué tipo y qué calidad de tierra tenemos, saber qué tipo de abonos necesitamos, saber qué tipo de semillas necesitamos, saber cómo preparar la tierra para que al final podamos obtener ese fruto. ¿Qué tipo de agua le tenemos que echar? ¿Verdad? ¿Cómo? Todos esos son principios, o sea, métodos en las que en cierta manera nos van a llevar a obtener
el mismo modelo que teníamos, el que estamos viendo en otro agricultor que obtuvo muy buenos resultados, ¿verdad? Y esa es la idea de lo que la Biblia nos marca a nosotros, seguir ese modelo. Cristo es el modelo, ¿verdad? Pero el punto es, ¿cómo puedo yo llegar a ser como Cristo si primero no aprendo o no entiendo los principios que ahí están establecidos o los métodos que Jesús usó para poder llegar a ser como Jesús? Esa es la gran diferencia, ¿verdad? De poder entender. Y obviamente todos estamos en ese proceso de ir cambiando conforme transcurren los años. Y cada uno de nosotros, pues, estamos viendo a Jesús como nuestro ejemplo particular en ese sentido, pero que hay cosas que todavía no hemos podido llegar a obtener, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Entonces, el tema de hoy tenía que ver con esto. Hablar un poquito sobre patrones y principios relacionados con el reino de Dios. Así que con esto vamos a concluir nuestra reunión en el nombre de Jesús y le vamos a pedir a nuestro Dios que nos enseñe sus principios. Y no solamente que nos enseñe, sino que también nos ayude a aplicarlo a nuestra vida personal. Señor Jesús, te pedimos en esta noche, mi Padre Celestial, que nos permitas poder ver esos principios en la palabra. Que no sea una costumbre solamente el poder leer la palabra, sino que escudriñarla de tal manera que podamos extraer la sabiduría que ese libro contiene, mi Dios Todopoderoso. Te lo suplicamos en esta noche. También oramos, Padre, para que también nos des también el deseo de hacer, Padre, porque no es solamente de querer, sino también poder hacer. Y eso es lo que también queremos. Ayúdanos, protégenos, libéranos de aquellas circunstancias que a veces nos afectan y no nos permiten crecer en el reino de los cielos. Mi Dios bendito, te damos gracias por este tiempo que hemos estado reunidos, Padre Celestial, y oramos, mi Padre Celestial, para que haya gracia en nosotros, Padre, para que al final podamos ver ese fruto de ser imitadores de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno. Amén, Dios Todopoderoso. Gracias. Amén. Marcia, disculpame, yo creo que yo me equivoqué de poner ese anuncio en las iglesias en el hogar. Y algunos creyeron que era la reunión de líderes, ¿verdad? Y la imagen dice iglesia en el hogar, ¿verdad? De la familia tal, dice ahí, ¿verdad? Ah. Entonces algunos de ustedes se conectaron, pero qué Así bueno de que estuvieron. tíos. Así, pero qué bueno que estuvieron, ¿verdad? Sí, siempre es una bendición escucharlos y aprender de ustedes, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, con esto vamos a terminar. Que Dios los bendiga. Los veo para los que son parte de este grupo dentro de 8 días. Y Los invitados. Y los invitados también, si quieren estar. O sea que tú tenés tu iglesia en el hogar los jueves. Así es, sí. Ah, bueno, está bien. Jueves de 8 a 9 estamos. Pasen buena noche. Vaya, buenas noches. Señor les Bye. bendiga. Adiós, buenas noches. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche, Bertita. Y a Mari, buenas noches. Buenas noches, que el Señor les bendiga y que descansen. Gracias. Igual.